Gracias por darse cita en esta tutoría del día de hoy. Voy a proceder a compartirle mi pantalla. Bueno, pues para hacer un poco una revisión de lo que tratamos en la última clase, ¿no? Y también quizá hasta cierto punto adelantarles un poco de lo que sigue, ¿no? Asimismo, voy a hacerles algunas preguntas al respecto de las lecturas recomendadas, que espero que las hayan realizado. A propósito, les consulto, ¿cómo les ha ido con la tarea sobre la síntesis que tienen que hacer sobre las 200, déjame ver cómo eran 200 palabras sobre la base de la pregunta? ¿Existe el pensamiento laico? Sí, ahorita lo subí recién. Yo ya lo hice, recién lo subí. ¿Cómo les ha ido? Porque, ¿cómo les fue con la lectura? ¿Qué les pareció la lectura? Porque el tema es bastante interesante. Sí, estuvo bonito, estuvo chévere. Incluso yo me vi un video de Pedro Salazar Duarte, un video donde habla del Estado laico y también ahí te explica como que también algo interesante también. Entonces como que van de la mano con la lectura ese video de ahí. Y sí, entendible. Sí hubo... Así es. Fabián, si puedes dejar prendida tu cámara, por favor. Listo. Bien, ¿alguien más? ¿Cómo les fue con la tarea? A Erika, Katiuska, Araceli, Carlos. Licenciado, yo tengo una consulta. La síntesis es en una sola hoja, porque como, o sea, medio estuve viendo la clase por ahí, porque la clase pasada nomás vi lo de la tarea que decía que había que hacer una introducción de 2 líneas y conclusión, parece que era, no recuerdo muy bien. Bien, ustedes se Que me acuerdan que explica muy bien. yo les preguntaba, o sí, bueno, más que preguntaba, casi que lo afirmaba. Ustedes seguramente han leído un artículo científico. El artículo científico tiene un resumen. En ese resumen se explica todo lo que se ha hecho en ese trabajo, ¿no? En esa investigación. Entonces, este artículo científico generalmente se plantea de la siguiente, este resumen del artículo científico se plantea de la siguiente forma. Una introducción o el problema de 2 líneas, porque la mayoría de los resúmenes de las investigaciones te piden entre 250 y 300 palabras. Hay unos que te piden solo 180 y otras que te piden 160, pero generalmente suele fluctuar entre las 160, 180 palabras y las 300, 350 palabras. Entonces yo les pedí solo 200 palabras. Entonces, generalmente el artículo, el resumen, está planteado de la siguiente forma. 2 líneas de introducción o del problema, luego tienes el objetivo del trabajo, luego de eso tienes la metodología aplicada, el proceso metodológico que aplicaste, los resultados que obtuviste y una conclusión general, o la conclusión más importante de ese trabajo. Bien, entonces yo no les pedía todo ese proceso porque primero no estamos haciendo un artículo científico, pero sí estamos leyendo un artículo científico. Entonces, no les pedía que ustedes, porque el autor tampoco es un artículo de revisión, tampoco expone la metodología, entonces yo no les pedía nada de eso, sino que ustedes partieran por una breve introducción de 2 líneas. Pero todo esto desde la concepción personal de ustedes, ¿no? Una pequeña introducción de 1 a 2 líneas, el desarrollo, es decir, lo que ustedes concibieron de todo ese trabajo y una conclusión muy general. Más o menos así. No les pedía más, no les pedía que hicieran 2, 3 hojas, ni que me pusieran 30, 20 citas. Todavía no he revisado las tareas, hoy día por la noche las reviso. Yo Si hice, una observación, pues ya les en cambio comentaré, ¿no? licenciado, disculpe, en cambio yo uní todas las mejores ideas principales, hice directamente una síntesis general, pero con todas las ideas principales y al final ya como quiera concluí con un pedacito de lo que me Está parecía. bien, no hay problema. Estas cosas las podemos ir mejorando sobre la marcha. Ese es el objetivo, ¿no? Que ustedes también se vayan. Igual es nuestro primer trabajo, no nos va a poner cero. Bueno, ya veremos cómo cómo están los trabajos desarrollados. A mí lo que me interesa realmente, y como se los he dicho antes, es que ustedes reflexionen. A mí no me interesa que se metan a la web, me copien y me peguen, porque
yo voy a revisar, los trabajos los reviso uno por uno. Y como tengo acceso al Urkun, los voy a ir subiendo al Urkun y el Urkun me va a decir si ustedes han copiado y pegado. Entonces, yo no me interesa que copien y pegan y que me pongan 20, 50 referencias. Me interesa que ustedes reflexionen precisamente sobre esa pregunta y que la lectura que han hecho les sirva de apoyo. Pero que ustedes reflexionen es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Entonces, espero que no les haya causado mayor dificultad esa tarea porque creo yo que era una tarea bastante sencilla para nosotros empezar e irnos adaptando. Bueno, entonces les voy a compartir las diapositivas para que hagamos una breve revisión, para tampoco quitarles tanto tiempo de la clase anterior, ¿no? Y revisar, pues, de manera muy breve lo que vamos a tratar en la clase del día de mañana, porque mañana sí tenemos clase. Entonces, y lo que vamos a hacer, de hecho, porque vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer unas exposiciones grupales, pero todo va a ser desarrollado dentro de las 2 horas que tenemos de la asignatura. Bien. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Bien, confírmenme que pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, ingeniero, sí se le puede. Sí. Bien. Entonces, en la clase pasada revisamos, bueno, un poquito más atrás habíamos revisado la importancia del pensamiento laico, ¿no? Pero antes de esto, yo les había enviado unas lecturas que asumo que las realizaron porque es precisamente para eso, que eran 2 lecturas. Laicismo vivo, el feligrés al ciudadano, el capítulo que se encuentra de la página 14 a la 23, y el documento Antecedentes históricos del laicismo, el capítulo Claves históricas del laicismo. Entonces me gustaría escuchar de parte de ustedes cómo les fue con esa lectura. Si nadie me dice nada, voy a asumir que no las hicieron. Y tengan por seguro que el día de mañana les voy a generar algunas preguntas sobre esta temática, así que todavía tienen tiempo para realizar esas lecturas, ¿bien? Luego habíamos revisado la importancia del pensamiento laico, ¿no? Cómo el laicismo nos permitía, o como un pensamiento, esta forma de pensar, ¿no? Esta corriente filosófica nos permitía diferenciar entre los postulados del lado izquierdo que tienen que ver con la concepción religiosa de la fe y el dogma, y los postulados del lado derecho, en lo que estaban, aunque no son similares, pero guardan relación, la ciencia y el laicismo. Entonces decíamos que dentro de un Estado laico, nosotros por las mismas libertades que tenemos, la libertad de libre culto, la libertad de pensamiento, podemos practicar la ciencia sin dificultad alguna, porque no hay normas o parámetros o dogmas religiosas que nos limiten a realizar ese estudio científico que incluso nos permitiría corroborar o desmentir alguna de esas verdades inconcusas de la religión. Entonces, habíamos revisado que la fe y el dogma son similares, mientras que la ciencia y el laicismo, aunque no son similares, guardan una relación de convivencia, porque dentro de un Estado laico tengo más libertades para hacer ciencia que un Estado religioso dogmático. Bien. Habíamos dicho también que ¿por qué era importante el pensamiento laico? Porque se constituía como una respuesta ante los intentos por negar la autonomía moral de las personas mediante la imposición heteronoma de supuestas verdades inconcusas. Entonces, aquí también reflexionábamos un poco sobre qué era la moral. Entonces, decíamos que la moral hasta cierto punto es un término, un concepto subjetivo, porque lo que es moral para mí no necesariamente es moral para ustedes. Bien, es como el concepto de calidad. Lo que es calidad para mí no necesariamente es calidad para ustedes, porque es un concepto o esto es bastante subjetivo, es decir, muy dependiente
de cómo nosotros lo sintamos, cómo lo interpretemos. Y ya les decía, yo citaba un ejemplo, si me voy a un restaurante y pido una langosta cocinada, porque así la quiero y así me gusta, y me la sirven conforme yo la pido, para mí eso es calidad. Pero si le sirven a esa misma langosta para Fabián, quizás no vaya a ser de calidad, porque Fabián la quería acompañada de una ensalada, la quería con patacones, con una salsa, ¿no? Entonces ya ven ustedes que la calidad es un concepto muy subjetivo, dependiente de nosotros. Lo mismo pasa con la moral. La moral es subjetiva hasta cierto punto y dependiente de nosotros. Sin embargo, un concepto básico de moral es hacer lo correcto, pero ya ven ustedes que hacer lo correcto no siempre es lo mismo para nosotros, porque puede que para alguien sea correcto matar a una persona, pero para mí no lo es. Entonces, ya ven, lo moralmente correcto es dependiente de cada uno de nosotros. Bien, luego decíamos que el proyecto intelectual de la laicidad está comprometido con el uso de la razón crítica y con la garantía de la libertad de conciencia. Y reflexionábamos un poco sobre qué era la garantía o qué era el garante. Entonces, cuando sus papás o ustedes mismos han hecho un préstamo, lo que les van a pedir el banco generalmente es que ustedes tengan un garante. ¿Y para qué sirve el garante? Para asegurar que ese préstamo se va a pagar. O lo paga el que lo está haciendo o lo paga el garante, pero se va a cumplir, ¿no? Entonces, el laicismo se constituye o el proyecto de la laicidad se constituye como un puente, como un enlace hacia esa libertad de conciencia del individuo, ¿no? Luego habíamos dicho también que es importante para el desarrollo de una vida autónoma y digna. Alguien está jugando con la pantalla de la computadora, no sé quién fue. Bueno, no sé quién fue, pero alguien, bueno, está jugando con la pantalla porque le puso aquí unas rayitas. Bueno, entonces también luego decíamos que el laicismo se constituye como un puente hacia alcanzar los derechos humanos fundamentales del ser humano. Entonces, dentro de esos derechos humanos hablábamos sobre la misma religión, sobre el derecho a la vestimenta, a la alimentación, a la vivienda, a la opinión, al bienestar, a la justicia, etc. Entonces, en un estado laico o con un pensamiento laico dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro sistema democrático, nosotros pues tenemos, o el laicismo nos asegura determinados derechos fundamentales. Bien, esta es la lectura que ustedes ya debieron que haber realizado para la tarea precisamente sobre la base de la pregunta, ¿existe el pensamiento laico? Y aprovecho a consultarles, ustedes que ya han hecho las tareas, ¿qué creen ustedes? ¿Existe o no el pensamiento laico? Yo creo que sí. ¿Por qué, ¿Por qué, Carlos Emilio? Pues porque sin el pensamiento laico, la iglesia tomaría más poder y no hubiera un libre pensamiento. Bien. Muy bien, Carlos Emilio. ¿Alguien más quiere manifestar algo? Yo, ingeniero, no sé si me logra escuchar. Sí, Si va a Carlos, ser adelante, sincero. te escucho bien. Bueno, en realidad yo no he podido revisar toda la lectura porque no había tenido tiempo, pero había estado revisando las otras lecturas. Pero acerca de la pregunta, que es muy interesante, que dice si existe el pensamiento laico, claro que existe, el pensamiento laico existe. Si no existiera el pensamiento laico, desde el tiempo antiguo, nosotros no hubiéramos podido separar lo que es la constitución de la religión, siguiéramos siendo religión, estudiáramos religión, viviéramos en un mundo de religión, un mundo de catolicismo. Entonces, por ese ende, sí existe el pensamiento laico. Cómo lo tomemos nosotros ya es diferente, ya depende de la moral de cada uno de nosotros. Entonces, eso pienso yo. Muy bien, Carlos. Has dicho algo bastante correcto. Quizá a nivel país, desde la concepción, por ejemplo, constitutiva del país, quizás no necesariamente hay
un pensamiento claramente laicista o marcado de manera laica, porque recuerdan ustedes que yo les citaba un ejemplo, cuando el gobierno anterior invirtió cerca de 10 millones en que el Papa llegara al Ecuador. Entonces, aunque nuestro Estado, nuestra Constitución reconoce la libertad de culto, ustedes ven que la religión mayoritaria tiene ciertas preferencias con diferencia a las otras religiones. Si nosotros vivimos un Estado laico que es pluricultural o plurireligioso, es decir, donde hay varias religiones, ¿por qué tenemos que apoyar a una de manera tan significativa como se hizo aquella vez y a las demás no? Entonces, hablar del Ecuador como un Estado laico quizás no es el término más apropiado. Nosotros vivimos un Estado democrático dentro del que se respeta precisamente la libertad de culto, es decir, la libertad de religión. Aunque históricamente, en el 1905 aproximadamente, con una de las gestas revolucionarias de Alfaro, el Ecuador fue declarado como un Estado laico. ¿Sí? Sin embargo, pues la concepción de laicidad se presta como, por ejemplo, bien, no tengo relación con la iglesia, pero tengo iglesias en el Estado. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, la laicidad nos da tantas libertades, o es garante de esas libertades, que el mismo Estado puede permitir que dentro de ese Estado existan varias religiones, la libertad de culto, ¿no? Pero en ocasiones no se respeta porque ya ven ustedes, esa inversión de 10 millones de dólares para que llegara el Papa, quizás se justificaba para un segmento, sí, que era el segmento mayoritario, el segmento católico. Y también pues tenía que ver con una situación hasta cierto punto política, porque imagínate que tengo un país pequeño como Ecuador, con cerca de 16 millones de habitantes, donde el 70% de la población practica la fe cristiana, es decir, la fe católica. Entonces, hasta cierto punto era una situación política también que no debería ser aceptable, pero sí respondía a un proceso político en el que tratas de satisfacer a las mayorías, y estas mismas mayorías son los votantes. Entonces ya ahí hay unos determinados intereses, ¿no? que van ligados con la política también. Pero bueno, es algo en lo que no vamos a entrar, sino que solo les estoy tocando el ejemplo a grosso modo. Pero bueno, entonces, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿Cómo les fue con esta lectura y la tarea? ¿No? ¿Nadie más? Licenciado, a mí me llamó mucho la atención en esa parte donde decía que, no sé si es autor, que Bobbio, que dice que la laicidad, o sea, depende de las varias visiones del mundo, o sea, que no, o sea, depende de cómo cada país lo tome o lo vea. Me imagino que a eso se refiere. Bien, después de que les había subido el archivo, ¿saben de qué me di cuenta? Que como yo leí ese artículo también, he dejado marcadas algunas de las ideas principales. eh, eso fue un error involuntario y fue culpa mía, definitivamente. Fui dejando marcadas algunas de las ideas macro de la lectura, pero bueno, ojalá que les haya servido. Fue un error de que ya me di cuenta después. Pero A espero mí que sí me sirvieron, profe, yo me di cuenta clarito que eran las ideas principales del... Pero igual sí leí la lectura todo. bien, Así igual, espero, fue un error involuntario, espero igual que les haya servido, ¿no? Para que tengan claras las ideas principales de la lectura. Entonces, el tema es bastante interesante porque el artículo nos invita a la reflexión, que es precisamente lo que yo quiero que ustedes hagan, que reflexionen sobre nuestro trabajo, sobre nuestra asignatura, porque recuerden que la segunda parte de nuestra asignatura se llama Pensamiento Laico y Proyecto de Vida. Entonces, desde esta forma de pensar libre de cada uno de ustedes, sin influencias religiosas, dogmáticas o limitantes o verdades inconcusas, que ustedes planteen
su proyecto de vida. Un proyecto de vida que no necesariamente tiene que ser profesional. Puede ser desde lo profesional, sí. Yo quiero formarme profesionalmente, es mi proyecto, ¿ya? Pero también puede ser sentimental, puede ser político o incluso puede ser religioso, porque la laicidad nos da para eso, nos da el libre pensamiento y la libertad de culto, de escoger a qué nosotros queremos seguir o qué queremos hacer. Entonces, mi propósito de esta asignatura es que ustedes reflexionen. ¿Y cómo llegamos a una buena reflexión? No solo con lo que yo les diga, sino con lo que ustedes leen. Con lo que ustedes lean y interpreten, vamos a poder reflexionar. Porque ustedes van a decir, sí, el profe me dijo tal cosa, pero yo leí aquí que este autor me dice tal cosa. Entonces, ya ahí tenemos no un punto no una disruptiva, ni un punto de debate, sino un punto de reflexión. Entonces, esta materia es precisamente para eso. Y de entrada yo se los dije en el mensaje de bienvenida. En esta asignatura vamos a leer, ustedes pongan atención a los textos que vamos a analizar y que precisamente reflexionemos qué es lo que yo quiero. Bueno, luego pues tuvimos la tarea, vimos este video que también nos invitaba a la reflexión de algunos aspectos en cuanto a la religión y la laicidad. Y nos preguntábamos, ¿para qué queremos un Estado laico? Entonces, decíamos que queremos un Estado laico porque se constituye como el garante de muchas libertades que antes no existían. Recuerden que yo quisiera que ustedes leyeran algo sobre la Edad Media o se vieran alguna película sobre la Edad Media. En la web hay bastantísimas. Vean ustedes, hay una película que se llama, con este actor Bloom, se llama Cruzadas, el reino de los cielos. O veas en la misma película de R, El caballero templario. Y van a ver ustedes cómo había una influencia religiosa tremenda para aquella época. Entonces, cuando la religión dominaba los estados, porque los reyes eran puestos por nominación divina, ¿no? Y por ende debían obediencia o culto a las deidades, es decir, a Dios. Y entonces Dios prohibía muchísimas cosas, de hecho las prohíbe todavía. Y precisamente el Estado laico se constituye como un garante de esas libertades que antes no existían. Antes no podía profesar otra fe que no fuese la católica. Miren ustedes el ejemplo de Atahualpa. Atahualpa era nuestro Inca, era el señor del Tahuantinsuyo, de un estado conformado con su visión, con su ideología, con sus deidades, con su cosmovisión. Y llegan los conquistadores que no eran conquistadores ni tampoco los descubridores de América. América ya estaba habitado y justamente nosotros teníamos nuestros pueblos originarios. Ya ven ustedes los incas. Es tan falsa la idea que nos han vendido del descubrimiento de América y de la conquista de América, es tan falsa que si nos remontamos a la historia, nosotros en la prehistoria ecuatoriana tenemos asentamientos en el territorio ecuatoriano desde el 12.000 antes de Cristo, es decir, en el paleoindio, que es como lo percibimos nosotros dentro de nuestra enseñanza, o desde el paleolítico. Entonces nosotros tenemos culturas como el Inga, Chopsí, Cubilán y en la costa ecuatoriana, Las Vegas, que se remiten a 12.000 años antes de Cristo. Luego de eso tenemos el periodo formativo, del 5.000 al 1.500 antes de Cristo, y ahí aparecen culturas como Valdivia, Chorrera, Machalilla, y luego de eso tenemos el periodo de desarrollo regional, del 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo, y hay culturas como Jamacuaque, Tolita, Huangala, Bahía, entre otras, ¿no? Y luego el periodo manteño, en el periodo de integración, que es del 500 al 1500 después de Cristo,
Y tenemos un cortísimo periodo del periodo incaico que duró en nuestro territorio alrededor de 100 años. Pero ya ven ustedes que históricamente nosotros tenemos toda una historia que está plasmada, que está ahí, que es existente. Entonces que nos vengan con el cuento de que los europeos, es decir, España descubrió América, es una falsedad que nos han vendido históricamente. Y nosotros debemos irla cambiando, quizás no a pasos gigantes, pero sí, aunque sea con estas pequeñas ideas o estos pequeños pasos, debemos irla cambiando. Definitivamente nosotros no nos descubrieron, nos atacaron y nos conquistaron con dos cosas, con la espada y la cruz. La espada y la cruz fue lo que sirvió para conquistarnos. Y más que conquistarnos, someternos. Si a alguno de ustedes les interesa, yo por ahí tengo un libro que se llama Las Crónicas del Nuevo Mundo. Es una de las crónicas narradas por Benzoni, y precisamente Benzoni narra ahí toda la conquista del reino del Perú, del reino inca, y algunos de sus pasos por Centroamérica, ¿no? y otras cuestiones más. Una lectura bastante interesante. Bien, entonces decíamos que un Estado laico se constituye como el garante de muchas libertades que antes no existían. ¿Ya? Entonces el ejemplo que les quería citar con Atahualpa es que Atahualpa, siendo el Inca, el señor, el rey de un estado, tuvo que someterse a una religión, a una cosmovisión que no era la de él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes la iglesia predominante tenía que ser la que se respetaba. Y no se respetaba la visión de nadie más, porque si estabas en contra de lo que decía el dogma, la enseñanza religiosa, eras tachado como hereje. Y como hereje, pues eras condenado a la muerte o torturado. Bien, entonces, aparte de eso, el Estado laico se constituye como un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y ya no por elementos religiosos. Lo que de partida les dije, los reyes eran puestos supuestamente por mandato divino. Por mandato divino se debían a una deidad, a un dios. Entonces, obviamente, en los estados feudales, la enseñanza era basada en la religión, ¿no? En el dogma. Entonces, en un estado laico se constituye también como el garante de respeto a la soberanía popular, ¿sí? Es decir, que ya no se pone nada por elementos religiosos, sino que se cede al pueblo la libertad para votar y elegir, ¿sí? O lo que también se llama dentro de un estado democrático. Y miren, los reyes pasan a ser únicamente figuras prácticamente decorativas, o desaparecen, y en su lugar pues la soberanía pasa al pueblo, lo que les estaba diciendo. Bueno chicos, ahí tenemos una lectura recomendada que es precisamente de un libro que ya está, que creo que ya les subí o les voy a subir, que es el Foro de Libertades Laicas, el capítulo El porqué de un Estado laico, de las páginas 12 a la 16. Miren, solo 4 páginas para leer, 4 páginas que la podemos leer a veces pasamos 1 hora en Facebook, 2 horas en WhatsApp, 2 horas en Instagram, 2 horas en Twitter. Entonces, ese tiempo que estamos invirtiendo en las redes sociales lo vamos a restar un poquito y vamos a dedicar, quizás esta lectura les lleve 15 minutos. 15 minutos para realizar esta lectura. El porqué de un Estado laico. Esto también ya lo conversaremos en las clases venideras. Esto fue lo que revisamos en la clase anterior. Y luego de eso, pero el día de mañana, que tengamos nuestra clase formal, vamos a conversar un poco sobre el laicismo y la religión, ¿no? Vamos a ver un video sobre el origen de las religiones, vamos a debatir un poco sobre los primeros rituales de la muerte, el arte rupestre, también sobre el mundo invisible y una única posible religión antigua. Y vamos a tener también una pequeña tarea que ya les voy a comentar, después ya les comento el día de mañana de lo que se va a tratar esa tarea. Quizás vamos a desarrollar también una exposición en clase, pero no es nada del otro mundo. Yo estoy seguro que nos va a ir bastante bien con todas esas cosas que estamos planificando. ¿Cómo están ustedes con los otros profesores en cuanto a las tareas? ¿Les están mandando muchas tareas?
¿Cómo están ustedes? ¿Mm? Chicos. 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 No, pues hay casi. ¿Cómo están ustedes con los otros profes? ¿Los tienen saturados de tareas o están bien con las tareas? Un poco ahí como que entre bien y sí, yo creo que sí estamos bien. Hay por ahí hay deberes, se nos complica más los deberes de fundamento a la administración, que son deberes largos, siempre nos envía deberes extensos, pero de ahí el resto de docentes como que está todo bien. Bien, nosotros hemos tenido hasta aquí apenas, miren, una tarea que fue dada en la semana 3. Hemos tenido un tiempo bastante prudencial, creo yo, para poderla desarrollar. Y el día de mañana vamos a tener una tarea que, al igual que la anterior, es bastante breve. Entonces, ya mañana vamos a conversar el tiempo que ustedes vayan, el tiempo pertinente o necesario que ustedes estimen para poder desarrollar ese otro trabajo. Me gustaría conocer si tienen alguna pregunta de las cosas que hemos conversado hasta aquí. Chicos. Yo no, licenciado, todo está claro. Me quedó claro. Bien. ¿Alguien más que quiera ver, que quiera decir algo? Ingeniero, a ver si podía enviar los nombres de las 2 películas que había recomendado. Pero por el grupo, al WhatsApp. Ah, ya, perfecto, ya se los envío. Sí, por favor. Déjame, desde una vez antes de que me olvide. Hay una colección de libros que también es muy buena, se llama, el autor se llama Francis Duon, es un francés. Se titula esa colección de libros Los Reyes Malditos. Son como cinco libros más o menos. Si en algún momento alguien los puede adquirir, se los recomiendo también. Una lectura muy buena. Los Reyes Malditos se llama. Es para que ustedes ojeen algunos procesos históricos. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, yo realmente les agradezco muchísimo por darse cita en esta tutoría. Espero que la revisión que habíamos hecho haya sido pertinente con sus necesidades y nos veríamos el día de mañana. Creo que la clase es a las 4. No, a las 3. De 3 a 5 de la tarde tenemos clase el día de mañana. Así que nos veríamos mañana en ese horario para nuestra clase. Mañana sí, como es clase, es en la plataforma Teams. Las tutorías siempre son por este medio, en Zoom. Entonces, chicos, muchas gracias por su atención. Los veo el día de mañana. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bueno, igualmente.